El Océano Atlántico, un lugar donde el agua parece tranquila y el horizonte infinito. Pero bajo esta calma existe una historia que durante más de 100 años preocupa a marineros, pilotos e investigadores. Un lugar donde barcos desaparecen sin dejar rastro, donde aviones se esfuman en pleno vuelo, donde las brújulas fallan y las explicaciones no siempre llegan. Hoy el mundo entero lo conoce por un nombre: el Triángulo de las Bermudas. Se forma al unir 3 puntos en el mapa: Miami, San Juan y las Islas Bermudas. Ese espacio cubre aproximadamente 1,3 millones de kilómetros cuadrados de mar abierto. Es una extensión gigantesca donde se encuentran algunas de las rutas marítimas y aéreas más utilizadas del mundo. Por aquí pasan cruceros, petroleros, barcos militares y aviones que conectan América con el Caribe y Europa todos los días. Una región envuelta en misterio, considerada por muchos como uno de los lugares más peligrosos del planeta. Un punto donde la lógica parece romperse, los datos no terminan de encajar y las desapariciones se acumulan año tras año. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Son simples coincidencias? ¿O hay algo en esta parte del océano que todavía no entendemos? Este es el misterio del Triángulo de las Bermudas. Para entender cómo nace esta historia, hay que volver a una época en la que este lugar ni siquiera aparecía en los mapas. La historia comienza en 1492. Cristóbal Colón navega por el Atlántico en su primer viaje hacia el oeste. Durante semanas, sus barcos atraviesan un océano completamente desconocido para los europeos. Y en la noche del 11 de octubre de 1492, pocas horas antes de que encuentren tierra en América, empiezan a pasar cosas extrañas. Colón escribe en su diario de navegación: al comienzo de la noche, la aguja se ha desviado un poco hacia el noroeste, y por la mañana se ha desplazado un poco más en esa misma dirección. Pero eso no fue todo. Colón también escribe que hay cambios en el nivel del mar y que ve una luz extraña a lo lejos. Vio una lumbre a lo lejos, y parecía como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba. Y a partir de ahí, las historias empiezan a multiplicarse. Durante los siglos XVIII y XIX, cuando la navegación a vela domina el comercio marítimo, el Atlántico Occidental se llena de rutas comerciales. Cientos de barcos cruzan constantemente Europa, el Caribe y las colonias americanas. Y en ese contexto empiezan a aparecer historias difíciles de explicar. En 1840, un velero francés llamado Rosalie es encontrado a la deriva cerca de las Bahamas. El barco está prácticamente intacto, las velas siguen izadas y la carga está en su sitio. Pero la tripulación no está. Todos los marineros han desaparecido. En 1881, un barco que cruzaba el Triángulo de las Bermudas se encontró con algo extraño. Algunos pasajeros y miembros de la tripulación vieron otro barco a la deriva, intacto, pero completamente vacío. Varios marineros decidieron acercarse y subir para inspeccionarlo. No había señales de lucha, daños visibles, ni rastro alguno de su tripulación. Poco después, una fuerte tormenta separó ambos barcos. Durante horas no supieron nada unos de otros, y cuando finalmente lograron reencontrarse, los hombres que habían subido al otro barco ya no estaban. Casos como este alimentan durante décadas la reputación de este lugar. Y mucho antes de que alguien mencione el término Triángulo de las Bermudas, los marineros ya empiezan a hablar de esta región como el cementerio del Atlántico. Es marzo de 1918. Europa está en plena Primera Guerra Mundial y Estados Unidos moviliza barcos constantemente entre el Caribe y la costa este para transportar materiales estratégicos. Uno de esos barcos es el USS Cyclops. Es un carguero enorme de la Marina estadounidense. Mide más de 165 metros de largo, pesa más de 19.000 toneladas y está diseñado para mover enormes cantidades de combustible y minerales. No es un barco pequeño ni frágil, es una de las naves más grandes de la Marina en ese momento. El barco zarpa desde Barbados el 4 de marzo de 1918. Su destino es Baltimore, la costa este de Estados Unidos. A bordo viajan 306 personas y la carga que transportan es especialmente pesada, más de 10.000 toneladas de mineral de manganeso. El Cyclops sigue una ruta muy conocida. No es un viaje especialmente peligroso, pero después de abandonar Barbados ocurre algo extraño. El barco simplemente desaparece del radar. No deja ninguna señal, ni un mensaje de socorro, ni un último aviso a tierra. El Cyclops deja de existir en mitad del océano.
Cuando pasan los días y el barco finalmente no llega a Baltimore, la Marina de Estados Unidos empieza a preocuparse. Se organizan operaciones de rescate en una gran parte del Atlántico Occidental. Barcos y patrullas recorren el mar intentando encontrar cualquier señal. Pero después de más de un mes de búsqueda, no aparece nada, ni restos ni botes salvavidas. La Marina de Estados Unidos abre una investigación, pero el problema es evidente. No hay restos del barco, supervivientes, ni ninguna señal que indique qué ocurre en sus últimas horas. El caso queda registrado como un misterio, uno de los más grandes de la historia naval estadounidense, que aún hoy sigue girando en torno a una misma pregunta. ¿Cómo desaparece un barco de ese tamaño sin dejar ningún rastro? Una de las hipótesis más aceptadas tiene que ver con las condiciones del mar. Algunos datos muestran que en esas fechas hacía mal tiempo en el Atlántico, con tormentas que podían sorprender a los barcos que navegaban por la zona. Y eso no es todo. El Cyclops ya tenía problemas técnicos antes de zarpar. Uno de sus motores no funcionaba bien y el barco navegaba un poco inclinado. A eso se suma el peso de la carga. 10.000 toneladas de manganeso colocadas en las bodegas pueden moverse si el mar se vuelve violento. Y si la carga se desplaza de golpe dentro del barco, el centro de gravedad cambia y el barco puede volcar en cuestión de minutos. También existe otra posibilidad, un fallo estructural del propio barco. Curiosamente, dos barcos gemelos del Cyclops, llamados USS Proteus y USS Nereus, desaparecen en 1941 mientras transportan cargas pesadas desde el Caribe. Los tres barcos están construidos con el mismo diseño. Algunos expertos creen que este modelo de carguero podría tener debilidades estructurales cuando transporta cargas extremadamente pesadas. El oceanógrafo británico Simon Boxall explica que barcos como el Cyclops tienen un casco muy largo y relativamente plano. Eso los hace especialmente vulnerables si reciben el impacto directo de una ola gigante. En ese caso, el barco podría hundirse en cuestión de segundos, tan rápido que la tripulación no tiene tiempo de enviar un mensaje de socorro. El problema es que ninguna de estas hipótesis se puede comprobar. Sin restos del barco es imposible saber qué ocurre exactamente. Por eso, durante décadas, el caso del Cyclops alimenta todo tipo de teorías, y marca el inicio de algo importante. Porque a partir de ese momento, cada nueva desaparición en esta zona del océano empieza a mirarse con más atención. Es 5 de diciembre de 1945. Han pasado solo unos meses desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la Marina de Estados Unidos sigue entrenando a nuevos pilotos de la Marina. En la base aérea de Fort Lauderdale, 5 aviones torpederos TBM Avenger se preparan para despegar en una misión rutinaria. Los Avenger son aviones grandes, diseñados para lanzar torpedos y bombas contra barcos enemigos. En esta operación viajan 14 hombres, la mayoría son pilotos jóvenes que ya tienen experiencia durante la guerra. El líder del escuadrón es el teniente Charles C. Taylor, un piloto veterano con más de 2.500 horas de vuelo. El ejercicio es sencillo. Los aviones despegarán por la tarde, volarán aproximadamente 320 kilómetros hacia el este, harán un bombardeo cerca de las Islas Bahamas, luego girarán hacia el norte y finalmente regresarán a la base en Florida. A las 2:10 de la tarde, los 5 Avenger despegan uno detrás de otro desde Fort Lauderdale. El tiempo es bueno, el cielo está despejado y la visibilidad es excelente. En la primera fase del vuelo todo va con normalidad. Los pilotos hacen el ejercicio de bombardeo y continúan la ruta prevista. Pero alrededor de las 3:45 algo empieza a cambiar. En la torre de control de Fort Lauderdale llega un mensaje de radio. No estoy seguro de mi posición. Los operadores de radio preguntan qué ocurre exactamente. El teniente Taylor responde que sus brújulas no funcionan correctamente y que no reconoce el paisaje que ve. A partir de ese momento, las transmisiones se vuelven cada vez más confusas. Los pilotos hablan entre ellos por radio intentando orientarse, pero pronto la tensión empieza a crecer. No sabemos dónde estamos. Mientras tanto, los controladores de la base intentan guiarlos. Les dicen que vuelen hacia el oeste, hacia la costa de Florida. Pero el escuadrón no parece estar seguro de dónde está realmente el oeste. Los minutos pasan y la situación se vuelve cada vez más crítica. Los Avenger tienen combustible limitado y ya llevan varias horas en el aire. Cerca de las 7, cuando ya empieza a oscurecer, llega una de las últimas transmisiones. Todo se ve extraño. El mar parece diferente, como si estuviéramos volando sobre aguas blancas. Después de ese mensaje, el contacto se pierde por completo. 5 aviones, 14 hombres, desaparecen en mitad del océano.
En cuanto se pierde el contacto con el escuadrón, la base aérea organiza una operación de rescate. Esa misma noche despega un hidroavión de patrulla PBM Mariner. Y entonces ocurre algo que nadie espera. Apenas 20 minutos después de despegar, el hidroavión también desaparece. En cuestión de horas, la situación se vuelve mucho más preocupante. Ahora no solo han desaparecido 5 aviones, también ha desaparecido el avión de rescate. En total, 27 hombres y 6 aviones se esfuman en la misma zona del Atlántico. Durante los días siguientes, la Marina envía más de 300 aviones y todo tipo de barcos. Recorren aproximadamente 250.000 kilómetros cuadrados de océano. Pero el resultado vuelve a ser el mismo. No aparece nada. La Marina abre una investigación oficial, y el informe final indica que la causa de la desaparición es desconocida. Sin embargo, con el paso de los años, algunos investigadores empiezan a reconstruir lo que probablemente ocurre esa tarde. Alrededor de las 4, Taylor envió otro mensaje por radio. Creo que estamos sobre los Cayos de Florida, pero no estoy seguro de cómo hemos llegado hasta aquí. Convencido de que se han desviado hacia el Golfo de México, Taylor intentó corregir el rumbo hacia lo que él pensaba que era Fort Lauderdale. Pero en realidad no estaban sobre los Cayos. El vuelo 19 había sobrevolado la isla de Gran Bahama, que vista desde el aire puede parecerse bastante a los Cayos de Florida. Y al hacerlo llevó a los aviones cada vez más mar adentro, alejándolos de la costa. Poco después, algunos de los otros pilotos empezaron a cuestionar la decisión. Ellos creían que en realidad habían estado en la ruta correcta desde el principio y que lo mejor sería girar. Taylor finalmente terminó aceptando y el vuelo 19 cambió de rumbo, pero para entonces ya estaban muy lejos. El grupo siguió volando hacia el oeste durante un tiempo, hasta que Taylor decidió que ya habían avanzado lo suficiente en esa dirección. Entonces volvió a ordenar un nuevo cambio de rumbo. En ese momento, el vuelo 19 ya estaba completamente desorientado. Los aviones seguían volando sin encontrar tierra y el combustible empezaba a agotarse. Lo más probable es que terminaran cayendo en algún punto del Atlántico, al norte de la isla de Abaco y al este de Florida, poniendo fin a la vida de los 14 hombres del escuadrón. Un avión torpedero como el Avenger puede hundirse muy rápido después de tocar el agua, y si eso ocurre de noche y en mar abierto, encontrar los restos es casi imposible. En cuanto al avión de rescate enviado para buscarlos, hay un aviso que podría explicarlo. Un barco mercante que navegaba por la zona informó que esa noche vio una gran explosión en el cielo, y justo después una bola de fuego cayendo al mar. Según varios investigadores, el Mariner sufrió una explosión interna, algo que no era raro en ese modelo, apodado por los pilotos como tanque volador, porque acumulaba vapores inflamables fácilmente. Con esa explicación, el caso parece quedar más o menos resuelto. Pero el enigma no termina ahí, porque apenas 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el Atlántico vuelve a llenarse de vuelos comerciales que conectan Europa y América. Uno de esos vuelos despega el 30 de enero de 1948. El avión es un Avro Tudor 4, un modelo británico de 4 motores utilizado para rutas transatlánticas. El nombre del avión es Star Tiger. Ese día, el avión está haciendo un largo viaje desde Europa hasta las Islas Bermudas, con escala en las Azores. A bordo viajan 31 personas. El capitán es Brian McMillan, un piloto experimentado que lleva años volando sobre el Atlántico. Pero este vuelo no está siendo especialmente fácil. El avión se encuentra con fuertes vientos en contra, lo que obliga a volar más bajo de lo habitual para ahorrar combustible. Eso significa que el avión se mueve en una capa de aire menos estable y más cercana al océano. A las 3:15 de la madrugada del 31 de enero, el Star Tiger establece contacto por radio con la torre de control de Bermudas. El capitán Macmillan pide información sobre su posición y confirma que todo va bien. Calcula que aterrizarán alrededor de las 5 de la mañana. Pero poco después ocurre algo extraño. El Star Tiger deja de responder a la radio. Desde la torre intentan contactarse de nuevo varias veces, pero no reciben respuesta. A la hora prevista de llegada, el avión no aparece. Inmediatamente se pone en marcha una operación de búsqueda en la zona, pero, como ya empieza a ser habitual, no hay rastros. Menos de un año más tarde, la misma aerolínea vuelve a perder otro avión en las Islas Bermudas, el Star Ariel, otro Avro Tudor 4. Pero esta vez, el tiempo era perfecto. El cielo estaba completamente despejado, no había ni una sola tormenta en toda la ruta. La última transmisión registrada por radio fue esta. Estamos aproximadamente a 240 kilómetros al sur de Bermudas y solicitamos cambiar a la frecuencia de Kingston.
Después de eso, el Star Ariel se desvanece. 2 aviones comerciales modernos desaparecen en la misma región del Atlántico en menos de un año. La aerolínea British South American Airways decide suspender temporalmente los vuelos con ese modelo de avión. Mientras tanto, las autoridades británicas abren investigaciones para intentar entender qué ocurre, pero los resultados son decepcionantes. En el caso del Star Tiger, creen que el avión pudo haber sufrido un problema mecánico mientras volaba a baja altitud, pero en el caso del Star Ariel, el tiempo es perfecto y el avión no tiene ningún problema. Algunos plantean la posibilidad de que de repente haya sufrido un fallo interno que inutilizó las comunicaciones del avión, pero ninguna teoría puede demostrarse. Y es precisamente esa falta de respuestas lo que empieza a llamar la atención de la prensa. En septiembre de 1950, un periodista llamado Edward Van Winkle Jones publica un artículo para la agencia Associated Press. El artículo aparece en varios periódicos estadounidenses, entre ellos el Miami Herald. El texto habla de algo que empieza a llamar la atención de varios investigadores: una serie de desapariciones ocurridas en una zona concreta del Atlántico, cerca de Florida, las Bahamas y Bermudas. Jones menciona algunos de los casos más conocidos. Habla del vuelo 19, de barcos que se pierden en la misma región. En el artículo describe cómo algunos aviones y barcos parecen haber sido tragados por el mar, y plantea una idea que empieza a tomar fuerza. ¿Y si todas esas desapariciones están relacionadas? Es la primera vez que un medio de comunicación importante propone públicamente que puede existir un patrón detrás de varias desapariciones en la misma zona del océano. Durante los años 50, el tema empieza a aparecer cada vez más, pero es en 1964 cuando todo cambia. Ese año, un escritor llamado Vincent Gaddis publica un artículo en la revista Argosy: El mortal triángulo de las Bermudas. Gaddis traza en el mapa una figura triangular formada por Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Dentro de ese espacio coloca varios de los casos que ya se han hecho famosos: desapariciones de barcos, accidentes de aviación y el caso del vuelo 19. El artículo plantea la idea de que algo desconocido podría estar actuando en esa región. No presenta pruebas, pero el concepto es perfecto, y el misterio ahora tiene nombre, lugar y una historia que lo respalda. A lo largo del siglo XX se acumulan decenas de historias parecidas. En 1967, un pequeño yate llamado Witchcraft desaparece cerca de Miami. El barco contacta por radio al tener un problema que en principio no parece grave. Está a apenas 2 kilómetros de la costa. Los equipos de rescate llegan al lugar en menos de 20 minutos. Sin embargo, cuando llegan, el yate ya no está. Pero no todos los casos acaban igual. Además de desapariciones extrañas, también aparecen sobrevivientes. Uno de esos casos es el del piloto Bruce Gernon. El 4 de diciembre de 1970, Bruce despega desde la isla de Andros, en Bahamas, rumbo a Florida. A bordo van 2 personas más, su padre y un socio. Es un trayecto que conoce bien. Pero ese día el tiempo no acompaña. A medida que avanzan, aparecen nubes cada vez más densas. Bruce decide seguir adelante, buscando hueco entre ellas para no desviarse demasiado del plan de vuelo. Pero en cuestión de minutos, la situación empeora. El avión queda completamente rodeado de una especie de niebla gris. Pierden referencias y empiezan a volar prácticamente a ciegas, intentando mantener el rumbo como pueden. Pero de repente la brújula empieza a fallar. La aguja empieza a moverse sin sentido. Ya no tienen ninguna forma de saber dónde están. Aún así, siguen volando, hasta que poco a poco la niebla empieza a desaparecer. Y entonces debajo de ellos aparece la costa de Florida. Bruce no lo entiende. Según sus cálculos, todavía deberían estar bastante lejos, cerca de Bimini, pero no, están directamente sobre Miami Beach. Contacta con la torre. Desde tierra le confirman la posición. Aterrizan en Palm Beach, y al revisar los tiempos, ven que el vuelo ha durado menos de 47 minutos. Ese mismo trayecto en condiciones normales dura unos 75, faltan casi 30 minutos. Con el tiempo, el propio Bruce hablará de una especie de distorsión del tiempo, incluso de algo parecido a un agujero de gusano. Lo único seguro es que el tiempo no cuadra, y por eso su historia se convierte en uno de los casos más extraños. Cada nueva desaparición, incluso las más pequeñas, termina incorporándose al mismo relato. Casos que antes pasarían desapercibidos ahora se recuerdan, se comparan y se relacionan entre sí. El misterio del Triángulo de las Bermudas ya circula en artículos de prensa y en algunas revistas. Mucha gente ha oído hablar del tema, pero todavía no es un fenómeno mundial. Eso cambia en 1974.
Ese año se publica un libro que lo cambia todo, El Triángulo de las Bermudas. El autor se llama Charles Berlitz. En él recopila decenas de desapariciones que ocurrieron en esa zona, y sobre todo plantea una idea clara. Las desapariciones que se producen dentro del Triángulo de las Bermudas podrían deberse a fenómenos que la ciencia todavía no puede explicar. A partir de ahí, Berlitz empieza a dar posibles explicaciones. Por ejemplo, habla de una idea que ya se mueve mucho en los años 60 y 70. Según él, algunos de los barcos y aviones podrían haber sido capturados por naves extraterrestres. Berlitz menciona historias en las que se habla de objetos en el cielo que aparecen y desaparecen. Incluso llega a plantear que podría haber una base alienígena en el fondo del océano. Y también se apoya en otra idea muy conocida, la Atlántida. La Atlántida es una ciudad mítica descrita por el filósofo griego Platón hace más de 2000 años. Según la historia, era una civilización avanzada que desapareció bajo el mar tras una gran catástrofe. Durante el siglo XX, algunos escritores empiezan a plantear la idea de que esa ciudad perdida podría encontrarse en algún lugar cerca de las Bahamas. Una de las personas que impulsa esta idea es Edgar Cayce, un famoso vidente estadounidense de los años 40. Partiendo de esa idea, Berlitz explica que esa civilización puede tener algún tipo de tecnología avanzada, y eso podría estar afectando a brújulas, radios o sistemas eléctricos. Pero no se queda ahí, porque plantea la existencia de agujeros de gusano. Según él, el triángulo podría ser una especie de punto donde el espacio y el tiempo se distorsionan, permitiendo que barcos o aviones desaparezcan hacia otras dimensiones. También habla de historias de marineros que dicen haber visto criaturas gigantes como el Kraken o vórtices electromagnéticos capaces de absorber barcos. Para Berlitz, las posibilidades son infinitas, y cuanto más extrañas, mejor. El libro rápidamente se convierte en un éxito. Se traduce a más de 30 idiomas y vende millones de copias en todo el mundo. Por primera vez, deja de ser una noticia curiosa. Ahora es un misterio global. Durante toda la década de los 70, cadenas de televisión producen documentales dedicados al Triángulo de las Bermudas. Incluso en 1977 se estrena una película titulada El Triángulo Diabólico de las Bermudas, dirigida por René Cardona Jr. Pero mientras el misterio se vuelve cada vez más popular, algunos investigadores empiezan a cuestionarlo. Uno de ellos es Lawrence Kusch, un bibliotecario y piloto que decide revisar las desapariciones una a una. En 1975, Kusch publica un libro titulado El misterio del Triángulo de las Bermudas, resuelto. En lugar de contar las historias de forma dramática, Kusch revisa archivos, informes y registros. Y lo que encuentra es bastante diferente de lo que aparece en muchos libros populares. El Atlántico Occidental es una de las zonas meteorológicamente más activas del planeta. En esta región nacen muchos de los huracanes del Atlántico Norte, tormentas gigantes capaces de generar vientos de más de 200 km por hora y olas que pueden superar los 15 o 20 metros de altura. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los barcos y los aviones no tenían radares meteorológicos ni sistemas capaces de predecir el clima. Un barco podía navegar con el mar en calma por la mañana y encontrarse horas después en medio de una tormenta. Cuando otros oceanógrafos, meteorólogos e investigadores empiezan a estudiar la zona con datos reales, aparece algo interesante: la corriente del Golfo. Nace en el Golfo de México y sube hacia el Atlántico Norte pasando muy cerca de Florida y las Bahamas. Es una de las corrientes oceánicas más fuertes del planeta. En algunos puntos puede desplazarse a más de 7 km por hora, unas 3 veces más rápido que el río Amazonas. Una velocidad más que suficiente para desviar un barco cientos de kilómetros de su ruta si no se ajusta correctamente. Y eso también significa que cualquier objeto que caiga al agua dentro de esa corriente puede desaparecer de la zona casi de inmediato. Un avión o un barco puede ver cómo sus restos se dispersan cientos o incluso miles de kilómetros en pocos días. Por eso, muchas operaciones de búsqueda no logran encontrar nada. Además, la geografía del área también es complicada. Las Bahamas están formadas por miles de pequeñas islas, arrecifes y bancos de arena. Y si un barco se desvía ligeramente de su ruta o navega con mala visibilidad, puede chocar contra un arrecife o quedar atrapado en bancos de arena ocultos. Una de las historias más repetidas sobre el Triángulo de las Bermudas tiene que ver con las brújulas. Muchos marineros dicen que las brújulas se vuelven locas en esa zona. La realidad es que el campo magnético de la Tierra no es completamente uniforme. Existe una diferencia entre el norte geográfico, que es el punto donde gira el planeta, y el norte magnético, hacia donde apunta una brújula. Esa diferencia se llama declinación magnética.
En la mayoría de los lugares del mundo, los navegantes saben que deben corregir esa diferencia al calcular un rumbo, pero hay zonas concretas del planeta donde la declinación es prácticamente cero. En esos lugares, la brújula apunta directamente al norte geográfico, y el Atlántico Occidental es una de esas zonas. Durante siglos, muchos navegantes no lo entienden y creen que sus brújulas están fallando, y eso provocaba desviaciones enormes. Si dejamos a un lado las teorías y miramos los datos, aparece un dato clave. El número de accidentes en el Triángulo de las Bermudas no es mayor que en otras zonas del océano. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ni siquiera reconoce oficialmente el Triángulo de las Bermudas como una región geográfica. Pero si muchas de las desapariciones tienen explicación, ¿por qué se convierte en uno de los misterios más famosos del mundo? La respuesta probablemente no está solo en el océano. Durante los años 50, 60 y 70, el mundo vive una época llena de cambios. La tecnología avanza rápidamente, aparecen los primeros satélites, el ser humano llega a la Luna, pero al mismo tiempo existe una enorme sensación de inseguridad. Es la época de la Guerra Fría. El planeta está dividido en bloques políticos, hay miedo y muchas personas sienten que el mundo cambia demasiado rápido. En ese contexto, historias como la del vuelo 19 o la desaparición de barcos enteros en medio del océano llaman especialmente la atención. Y en el fondo, todo esto tiene que ver con la psicología humana, con la forma en la que interpretamos lo que vemos. Hay un fenómeno que explica por qué creemos que hay algo detrás de todo esto. Se conoce como el efecto Bader-Meinhof, también llamado ilusión de frecuencia. Este efecto psicológico dice que cuando empezamos a fijarnos en algo, de repente empezamos a verlo por todas partes. Por ejemplo, imagina que compras un coche nuevo. Después de comprarlo, empiezas a darte cuenta de que ese mismo modelo aparece cada vez más en la carretera. Es como si todo el mundo hubiera comprado el mismo coche que tú. Pero en realidad no es así. La cantidad de coches no ha cambiado. Simplemente ahora te fijas más en ellos. Algo parecido ocurre con el Triángulo de las Bermudas. Este efecto hizo que esas desapariciones parecieran mucho más frecuentes de lo que realmente son. Es cierto que algunos barcos y aviones han desaparecido en esa zona, pero lo que mucha gente no tiene en cuenta es que hay desapariciones similares en muchos otros lugares del mundo. A veces lo más difícil es aceptar que no hay un gran secreto detrás de todo, que no hay civilizaciones perdidas ni puertas a otra dimensión, solo errores humanos, clima impredecible y un océano inmenso. Al fin y al cabo, el misterio no siempre está en los hechos, sino en cómo los interpretamos.